No te preocupes, este video no va a ser un repaso de la historia del transporte de Buenos Aires solamente como para terminar vendiéndote la idea de que el Metrobús es bueno. Hay 6 años de contenido a un clic de distancia que demuestra que yo soy defensor e impulsor del subte, pero también soy ingeniero. Y una de las tareas más importantes de un ingeniero es solucionar problemas pero optimizando recursos. Para sorpresa de muchos, eso me lleva a oponerme a las voces más radicales que dicen que hay que extender los túneles hasta Zárate, La Plata o Mendoza. El subte tiene que crecer para solucionar muchos de los problemas de movilidad urbana que vemos hoy en día en Buenos Aires, y que a medida que la ciudad siga creciendo, van a empeorar. Así que hoy, 1 de diciembre, en este nuevo aniversario de la inauguración de la línea A que da comienzo a la historia de la red de subte porteño, te invito a reflexionar juntos ¿hasta qué punto tiene que crecer la red de subte? O sea, ¿vamos a tener en algún momento suficiente subte? La primera pregunta lógica para encarar este problema es ¿dónde vale la pena construirlo? O sea, ¿dónde vale la pena construir subte? Estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares por kilómetro, y ese número ya sería considerado barato dentro del promedio mundial. Podríamos probar con una respuesta sencilla que parece tener sentido. Una avenida igual un subte. Pero no necesitamos otra línea E. Si nunca te tocó viajar en la E, te la resumo rápido. Es la línea menos usada de todo el subte. Si ranqueamos todas las estaciones de la red por volumen de pasajeros en 2023, de las 10 menos usadas, 8 son de la E. Y es una tendencia que se mantiene desde hace rato. En 2022 fueron 9 de 10, en 2021 7 de 10, aunque ahí ya nos metemos en un terreno medio especial porque todavía había estaciones cerradas por pandemia. La E nació en 1944 con la idea de conectar Constitución con Parque Chacabuco. Durante los siguientes 42 años sería la única línea en ser extendida. Hasta se la redirigió en el 66 de Constitución a Plaza de Mayo, intentando atraer una cantidad de pasajeros que justificara el proyecto. ¿Por qué la E es tan poco usada si va todo el tiempo debajo de avenidas e inclusive de una autopista? Porque no hay gente. Bueno, hay gente, no hay suficiente gente. O sea, mira este otro ejemplo. Esta es la estación de subte y tranvía de Philharmonie. Por acá pasan en total 3 líneas. Tenemos la línea U11 del subte y tenemos también los tranvías 107 y 108. O sea, es una estación que ve bastante volumen de trenes. Entonces mi pregunta es, ¿vos crees que está construida debajo de? Opción A, Alfredstraße, una avenida de 4 carriles que además es la ruta que te lleva a Duisburg, a Düsseldorf al sur y al norte. Sé que vas a otro lugar importante, no me acuerdo para dónde, pero también te lleva a un lugar importante esta calle. U opción B, Rüttenscheidstraße. Es una callecita de 2 carriles, calle suburbana. Creo que a esta altura es medio obvio, ¿no? Por dónde corre el subte. En base a todo lo que vengo diciendo, está acá abajo. O sea, corre por debajo de Rüttenscheidstraße. ¿Pero por qué? Porque es el corazón comercial del barrio. Más, o sea, estoy en estos momentos sentado así con un fondo medio como para justamente generar esta duda, pero si la cámara se da vuelta y apunta para aquel otro lado, está justamente la entrada a lo que es la parte comercial. O sea, a partir de acá empiezan todos los restaurantes, todos los negocios, todo. O sea, el corazón de Rüttenscheid arranca acá. La gente, que eso es lo importante, la gente está acá. Eso soluciona la primera parte de la ecuación entonces. Un subte debe existir donde haya una demanda potencial que lo justifique. El tema está ahora en la segunda parte y es cómo convertir esa demanda potencial en demanda real. O sea, ¿cómo sabemos que la gente va a usar el subte? No sirve de nada unir 2 puntos de alta densidad al azar si no hay una demanda de conexión no satisfecha para esa ruta. O sea, creo que en lo que llevo de contenido en mi carrera de creador de contenido, siempre que hablo de plan de extensión del subte, hay una ruta que es la que más comentarios genera. Y esa es Caballito Belgrano. Siempre que hablo de plan de extensión, hay mucha gente diciéndome, Mati, necesitamos algún medio directo que vaya de Caballito a Belgrano. Es una ruta que en realidad tendría que estar cubierta por la línea I. O sea, si vamos a la ley de la ciudad de Buenos Aires, la ruta Caballito Belgrano tendría que estar siendo cubierta por la línea I. La legislatura porteña aprobó su construcción en el año 2001 y desde entonces no vimos ni un centímetro de ese túnel. Si hoy quieres ir de Caballito a Belgrano, tenés que sí o sí hacer una combinación. O sea, no tenés ni subte, ni tren, ni bondi directo que te lleve. O sea, hablemos solamente de subte, ¿no? Porque este video está englobado dentro de la esfera subte. Si vos querés ir de Caballito a Belgrano, tenés que ir
con la A hasta la H, con la H hasta la D y volver para atrás. O, si no quieres pasar por dos de las peores combinaciones de toda la red, porque sí, tengo un video donde las ranqueo todas, vas a tener que ir con la A hasta Plaza de Mayo y después volver para atrás con la D. Es un despropósito. Pero para no irnos más del tema, ¿cómo se vería la red de subte perfecta, en mi opinión, para Buenos Aires? Veamos. Esta herramienta es Google My Maps. Es una herramienta que uso bastante y mucha gente me pregunta siempre que estamos mostrando mapas. Entonces, esta es la red de subte de Buenos Aires, incluido el premetro, a día de hoy. Podemos ver claramente que hay como una falta muy importante de movilidad sobre rieles en la ciudad de Buenos Aires, y si vos crees eso es porque no estás considerando la imagen completa. Te estoy haciendo trampa con este mapa. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar esto también. Ahora estamos hablando. Necesitamos tener en cuenta también la red de ferrocarriles suburbanos. ¿Por qué? Porque de repente ahora tenemos un montón de zonas que antes no estaban siendo satisfechas por ningún medio y ahora de repente tenemos los ferrocarriles que engloban esas áreas. Todavía tenemos zonas donde no hay nada y ahora vamos a trabajar sobre eso. Primero lo primero, agregué ya el viaducto del Belgrano Sur a Constitución, porque esa es una obra que se está haciendo en este momento y que se va a terminar, no sé exactamente cuándo, pero cuando lo terminen va a colapsar la línea C. Constitución es a día de hoy la estación más usada de todo el subte. Y eso es solamente con el Roca. Imagínate cuando todos los pasajeros de la línea Belgrano Sur desemboquen también en Constitución. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es o desagotar al Belgrano Sur antes o darle a la línea C una línea de soporte, o sea, una nueva línea de soporte. Vamos a hacer ambas cosas porque así es como está ya planteado en la ley 670 de... Ahí está. En la ley 670 de la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos... Vamos a acomodar bien el iconito. Acá tenemos entonces la extensión de la H a Sáenz. Con esto ya podríamos desagotar a los pasajeros del Belgrano Sur. Es algo que no requiere tanto esfuerzo porque tenemos menos de 1 kilómetro acá. No sé si Google My Maps me permite medir la distancia. No, me permite... Ah, sí, permite medir las distancias. O sea, de acá a... Acá, ¿cuánto hay? 890 metros. Uy, no, basta. De ahí a ahí, ¿cuánto hay? 900 metros, mira. 900 metros clavados. Ok. Es un esfuerzo mínimo y que va a hacer muchísima diferencia. ¿Cuál es la segunda cosa que podríamos hacer? Vamos entonces a agregar la capa que sea... Capa sin título. Esto vamos a ponerle... Nuevo subte. Y vamos a empezar a trazar líneas. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Y hablamos de desagotar la línea C. Desagotemos la línea C. ¿Cómo se hace eso? Con la F. Fíjate acá. Acá me va a tomar esto mal. Ahí está. Fíjate cómo la autopista Frondizi sus carriles están separados. Esto es porque fue construida con la intención de que algún día haya por acá un viaducto de subte. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a que en Buenos Aires el subte va bajo tierra, pero ese no es en ningún lado del mundo la norma general. O sea, quizás en Canadá sí, en Montreal, pero porque tienen un clima súper adverso, con heladas y nieve un montón de tiempo. Entonces es mejor tener toda la red subterránea 100%. Entonces acá estoy siguiendo lo que vendría a ser la planificación oficial de la ley 670 para la línea F. Tenemos que pasar por Constitución y después tenemos que girar por Entre Ríos. O sea, tenemos que llegar hasta Entre Ríos eventualmente y vamos a hacerlo a lo bruto. O sea, la idea es mostrar cómo tendría que ser una red optimizada de subte para Buenos Aires. Entonces tenemos que seguir Entre Ríos. Vamos a pasar después por el Congreso. Entre Ríos se hace Callao.
Y quizás acá estás pensando, Mati, ¿por qué estás haciendo una línea que está tan cerca de la línea C? Y tenés razón, es una línea que está cerca de la línea C, pero es una línea de soporte para la C. Por eso es que está tan cerquita. A ver, la línea F tiene que seguir por las ceras. Entonces, al ser una línea de soporte, por eso es que está tan cerca. No es ningún concepto nuevo en el mundo tener líneas muy cerca una de las otras, cuestión de poder desagotarse mutuamente. Por ejemplo, en el caso de París, la línea 1 es la más usada de toda la red. Y si te fijas cómo evolucionó la historia moderna del metro parisino, una gran parte de su historia se basa en cómo rayos desagotamos a la 1, cómo rayos evitamos que colapse por la cantidad de demanda que tiene. Entonces, si te fijas, la línea 14 es una línea de soporte para la 1. El RER A es una línea de soporte para la 1. En Santiago pasa lo mismo, en Santiago de Chile pasa lo mismo. La línea 7 está siendo construida, o sea, mientras estoy grabando este video, están construyendo la línea 7 con la intención de que pueda desagotar a la línea 1 también, si no me equivoco. Creo que es la 1 la que corre en paralelo a la 7. Entonces, no es raro en el mundo tener líneas muy cerquita siempre y cuando haya una demanda que lo justifique. En este caso, la línea F llega no solamente para ayudar a la línea C, sino que a la línea D también. ¿Por qué? Porque con su trazado va saliendo de Constitución, que ya es un punto pero súper importante, saliendo de Constitución, va en paralelo a la C y después se convierte en una paralela a la D. Fíjense que inclusive las dos convergen en Plaza Italia. Ahora, otra línea que está dentro de la ley 670 es la línea I, la cual debe salir de Parque Chacabuco, que está acá abajo. Después sube la I. Y después va por Scalabrini Ortiz, si no me equivoco. Era el plan. Y después gire de nuevo. O sea, acá va a ser como medio a lo bruto esto. Pero debería girar de nuevo en paralelo a la línea D. Pero se iría por abajo, cosa de llegar a Barrancas de Belgrano. Y después, eventualmente, después de Barrancas de Belgrano, si no me equivoco, sigue en paralelo a la D. Pero gira en Congreso para después aparecer en Ciudad Universitaria. Esto es el plan oficial de la línea I. Si está bien, si está mal, eso es discusión aparte. ¿Por qué digo si está bien, si está mal? Vamos a ponerlo así como marrón para diferenciarlas bien. Porque todo esto es terreno ganado al río. O sea, a partir de lo que es el Belgrano Norte, todo lo que está entre el Belgrano Norte y el río es tierra ganada. Entonces, no sé qué tan fácil sea construir un subte ahí. No digo que no se pueda, digo, no sé qué tan fácil sea hacerlo. Entonces, ya nos dimos dos transversales. Si seguís el canal hace tiempo, sabes que yo soy muy fan de las líneas circulares. O sea, a mí lo que son líneas circulares me gustan mucho. El tema está en que por cómo evolucionó el subte de Buenos Aires y por cómo evolucionó la ciudad de Buenos Aires y la demanda de movilidad dentro de la ciudad de Buenos Aires, no sé si se justifica una línea circular. ¿Ok? No sé si vale la pena tener una línea circular en Buenos Aires porque no sé cómo harías el círculo. Si todo está concentrado acá, en el microcentro, y mucha gente quiere llegar acá, al microcentro, no sé cómo harías una línea circular que valga la pena. O sea, porque no tenés espacio acá. No hay chance. Podrías extender la E, empalmarla a la H y tener una especie de circular, pero quedaría horripilante. Así que no soy muy fan de esa alternativa. No soy fan de extender la línea E, punto. A pesar de que ya está como encaminada hacia Aeroparque. Puedes decir, Mati, extendé la E, la llevas a Aeroparque. A, de nuevo, es terreno ganado al río. B, con el largo de la línea E,
no sé si se justifica. A ver, el tema que tenemos acá es en el sur de la ciudad. No es tanto la línea E en sí dentro de lo que es microcentro, es la parte sur. ¿Por qué? Porque no hay tanta densidad de población en esta zona. ¿Por qué creen que existe el premetro en lugar de más subte? Porque justamente por donde pasa el premetro es la zona de menor densidad poblacional de toda la ciudad. Pero por ahora sigamos. Otro de mis planes que más me gusta, más algún día me gustaría ver, es el tema de la línea que yo llamo orbital. Esta podríamos decir que es la línea J. Sé que me falta una letra, ya vamos a hablar de esa. Su propósito sería pasar por acá, por Villa del Parque, pasar por Agronomía, girar acá en Monroe. Es Monroe, ¿no? Sí, sí, porque Mosconi es la otra. Urquiza, Drago, Coglan, ambas dos, y eventualmente terminar o en Congreso o sacarle a la línea I la responsabilidad de llegar a la ciudad universitaria y que sea esta orbital que llegue. El tema es que por la... Le voy a poner línea O de orbital nada más. El tema está en... ¿Qué color ponerle? Ajá, primero que nada. Vamos a ponerle así un rosa, un salmón. Que sea así, rosita. Ah, no, no puedo ponerle rosa. Rosa es la otra línea que me salteé. Vamos a ponerla... violeta es la E. Yo me estoy quedando sin colores. Marrón ya lo usé. Vamos a ponerlo gris. Como la Jubilee Line de Londres. Ahí está, gris. Entonces, esta es nuestra línea orbital. Y volviendo a lo que estaba. La línea orbital, su propósito sería que sirva de transversal a las cabeceras, o sea, Congreso Tucumán, que le sirva a, a Rosas, que le sirva a San Pedrito, y aparte empalme varias estaciones de ferrocarriles. Villa del Parque, Agronomía, Urquiza, Drago y Coglan pueden ser servidas por una única estación. Acá quizás podríamos jugar a extenderla hasta Plaza de los Virreyes. No lo veo como una alternativa mala. Lo que tendríamos que pensar acá es, ¿vale la pena construir el subte? Porque de nuevo, sí, es un kilómetro y medio, números redondos. ¿Vale la pena gastar 100 millones de dólares más por este tramo? ¿O mejor extender el premetro? Porque de nuevo, acá estamos hablando de la zona de menor densidad de la ciudad. Toda esta zona, todo lo que está acá abajo, no vale la pena construir un subte porque no hay suficiente densidad de gente. Acá lo que tenés que hacer es una red de premetro que te desemboque de este lado, tal como está hoy, una red de premetro que te desemboque en la E. Acá abajo, una red de premetro que te desemboque en la H. Acá, una red de premetro que te desemboque en la A, que podría extenderse hasta acá, hasta Villaluro. No sé si llevaría la A hasta Liniers, teniendo en cuenta que tenemos el ferrocarril Sarmiento haciendo exactamente ese servicio. Y el ferrocarril Sarmiento es un medio de mucha mayor capacidad. O sea, estamos hablando de formaciones de 9 coches mucho más amplios que los que son los 5 coches que tiene la línea A en cada uno de sus trenes. Entonces, no sé si extendería la A hasta Liniers, me parece innecesario. Quizás llegaría hasta Villaluro para que sirva como punto intermodal, como estación intermodal y tener una red de premetro de Mataderos, ponerle a Villaluro. Y eventualmente podríamos tener una red de premetro de Montecastro que desemboque en la orbital o que desemboque en el San Martín. El tema es que los trenes ya vienen bastante cargados de el AMBA, entonces no quiero llevar más gente a medios ya saturados. Podríamos tener que Parque Avellaneda y Mataderos, acá vamos a inventar, que Parque Avellaneda y Mataderos tengan, poner saliendo de acá, una red de premetro de 2 líneas. La primera te lleva a Plaza de los Virreyes, vamos a ponerle premetro E3, y la otra línea de este premetro imaginario a Villaluro, teniendo en cuenta que línea premetro A2, teniendo en cuenta que podríamos estar hablando de potencialmente una extensión de la A
hasta acá. ¿Okay? Entonces esto vamos a ponerle línea A'. Y no, esto no. Vamos a decirle que tiene que ser celeste y aumentarle el ancho para que se note que estamos hablando de la línea A, ¿no? Y siento que le daría un valor mucho más importante a Villaluro también, porque es una estación medio... No voy a decir abandonada, porque abandonada claramente no está, pero no es la estación más atractiva, podríamos decir, del ferrocarril Sarmiento, como que no hay tanto movimiento. Entonces, con esta extensión de la A y un premetro A2, podríamos tener este esquema. ¿Qué otras cosas podríamos hacer también? Sino, bueno, lo que habíamos dicho. Esta zona creo que no sé si tiene suficiente densidad, pero a ver, voy de nuevo. Ahora ya estamos inventando con premetros potenciales, pero un premetro que haga esto y te lleve a Parque Patricios, ¿no? Entonces sería una línea premetro EH. O sea, ahora lo que estamos haciendo es dándole soporte al subte. Y quizás me estés diciendo, Mati, igual te sigue faltando acá la línea G, que está bien, es cierto, la línea G también está considerada dentro de la ley de Buenos Aires. Tiene que salir de Villa del Parque la G y termina acá en Retiro. Esta es la línea G. Es importante también tenerla como para verlo dentro del gran esquema de las cosas. Entonces, me sigue faltando acá tipo Montecastro y esa zona, pero de nuevo estamos hablando de zonas que ya no tienen la suficiente densidad para justificar el subte. O sea, ¿tenemos la línea orbital? Sí, pero la línea orbital va pasando por todos estos lugares que tienen más densidad y además la línea orbital también está cumpliendo otro propósito. Aparte de darle subte a barrios que hoy por hoy no tienen, también estamos hablando de conectar las cabeceras históricas. ¿Por qué? Ya con este esquema así, con este esquema de subte así, hoy por hoy, o sea, con el contexto de la Buenos Aires de hoy, creo que alcanzaría, pero no es suficiente. ¿Por qué? De nuevo, lo que les estoy diciendo desde hace rato largo, me parece que existe toda una demanda potencial acá que podría ser satisfecha por premetro más que por subte. Entonces, por ejemplo, a Versalles le podríamos reactivar el ramal, no del Sarmiento, o sea, fue construido como ramal del Sarmiento, ¿no? Pero de nuevo, si llevamos una línea de premetro, vamos a ponerle línea B por Versalles, le seguimos sumando importancia a Villaluro, o sea, que Villaluro sea como corazón de una estación intermodal. O sea, porque tendrías el ferrocarril, tendrías dos premetros distintos y tendrías la extensión de la línea A. Que de nuevo la A no la llevaría hasta Liniers, no creo que valga la pena. La gente de Liniers, o sea, las que viven en Liniers, podrían inclusive aprovechar el premetro de Versalles o, si tienen ganas... Esto ya, bueno, no sé qué tan viable sería, pero tener también un premetro Liniers que desemboque en Villaluro. Y de nuevo, ¿qué hacemos con esta zona? Podríamos tener, de nuevo, dependiendo de la densidad de población, dependiendo de la demanda, podríamos quizás evaluar tener un premetro que siga Segurola, por ejemplo, ¿no? Y que quede ahí, como a las puertas de la orbital. Y esta que sería la línea pre-MC por Montecastro, y que tenga una segunda alternativa, ahí, y listo. El tema es que esta parte de acá quizás no me conviene tanto, o sea, no me cierra tanto. O sea, sí que salga de Devoto y eventualmente que enganche Segurola o Sanabria. Esto asumiendo que tengamos la orbital. Sí, está bien, tendríamos un enlace faltante acá, pero siento que hay suficientes bondis que hacen este camino. Aparte, de nuevo, estamos pensando en servicios que le ayudarían a la gente. O sea, con este esquema ya estamos teniendo que desde Montecastro podrías ir a Devoto o, sí, bien digo, a Devoto o a la orbital o a Floresta, donde también tenés la orbital y tenés la A. Si ya se terminó todo este esquema de soporte, podríamos hablar de extender tanto la B como la D a Puente Saavedra, ¿ok?
pero no antes sin tener este esquema de soporte. Porque lo que le pasa hoy al subte es que está saturado al no tener un esquema de soporte claro. O sea, entonces tenemos la línea C totalmente colapsada, la D saturada. O sea, la D si hoy lo primero que hacemos es llevar la Puente Saavedra, la estallamos. Y no vale la pena. O sea, ¿por qué la estallaríamos? Bueno, ya lo traté en el video que te está apareciendo ahora en pantalla. Para mí, el subte suficiente sería este, con el esquema de soporte de la red de premetro para el oeste y sudoeste de la ciudad.